Siempre se ha creído que la hipnosis es una situación que ocurre solamente en personas como débiles mentales. Y la realidad es que ¿Qué evidencia científica entonces existe de cuáles son los efectos a nivel cerebral que puede tener la hipnosis? Está aclarando, está enseñando lo que es la verdadera hipnosis. el dolor crónico tiene un gran componente emocional. De hecho, el dolor fue lo que llevó a la hipnosis a ser reconocida como una terapéutica a nivel mundial. ¿Qué diferencia habría entre la hipnosis y este efecto placebo? Cualquier persona puede ser hipnotizable siempre y cuando El terapeuta abre a la persona hacia sí misma. el estado emocional y la emoción como tal surge de cualquier estímulo ambiental al que el cerebro reacciona. El sentimiento es el hacer consciente esa reacción neuroquímica que ocurrió. Esa es entonces la verdadera hipnosis. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su canal, Mística Conciencia Humana. El día de hoy tenemos nuevamente a un invitado especial, el doctor Alonso Rangel, que nos hablará sobre los efectos terapéuticos de la hipnosis basado en evidencia científica. Doctor Alonso, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy y explorar sobre este tema tan fascinante. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí y muchas gracias por la invitación. Y pues esperemos que les guste mucho el tema del día de hoy. Pues muchas gracias. Ya en un capítulo previo estábamos discutiendo de lo que es la hipnosis, qué no es la hipnosis, los mitos que hay alrededor de este tema. Y hoy queremos ir un poquito más allá en qué evidencia hay del efecto de la hipnosis. ¿Nos podrías hablar un poquito quién puede ser hipnotizado desde la hipnosis y después nos vamos a ir adentrando un poquito en cómo es que funciona esto? Sí, claro que sí. Pues mira, siempre se ha creído de forma igual falsa y por mitos que la hipnosis es una situación que ocurre solamente en personas como débiles mentales, ¿no? Como muy manipulables. Y la realidad es que los estudios que han tratado de evaluar estas dos variables entre si la tendencia a la manipulación o al control está relacionado con la hipnosis, en realidad no encuentran ninguna asociación. O sea, las personas que, por ejemplo, justamente tienden como a ser muy, por decirlo de alguna forma, muy crédulas, en realidad no son más hipnotizables que aquellos que no lo son. Entonces, ¿qué nos han dicho estos estudios? Que cualquier persona puede ser hipnotizable siempre y cuando lo desee. Pero aquí sí hay que dejarlo muy claro. ¿Quiénes pueden ser hipnotizados? Quienes en primer lugar tengan funciones cerebrales superiores conservadas. Eso hay que dejarlo bien. Perdón, para la audiencia que nos escucha, ¿a qué se refiere? Sí, se refiere justamente a que tengan procesos de atención bien controlados, es decir, que puedan focalizar su atención a lo que ellos deseen, no que su atención divague o se vaya como en algunos tipos de demencias, algunas enfermedades neurodegenerativas, donde ya no pueden centrar su atención, sino que esta tiende a divagar. Ahí, por ejemplo, es bastante difícil en etapas ya avanzadas, pues, hipnotizar a estas personas. Entonces, perdón que interrumpa, pero en personas con déficit de atención, ¿ellos sí pueden entrar en esta categoría o no? Es algo bien interesante. Con base justamente en lo que acabo de mencionar, esperaríamos que no, porque eso es lo que requerimos, una atención sostenida. Pero en la experiencia clínica y también en los estudios se ha visto que las personas con TDAH diagnosticadas en gran medida son muy hipnotizables. Entonces parece ser más que tiene que ver con neurodegeneración como tal, con una alteración ya de pérdida a nivel neuronal o con pérdida en las funcionalidades naturales y normales del cerebro, que como tal justamente con este tipo, por así decirlo, de variabilidad en la función del cerebro que conocemos como el TDAH. Entonces, personas con TDAH también pueden ser hipnotizadas y de hecho en mi experiencia sin ningún problema e incluso con un alto grado de hipnotizabilidad. Entonces, aquí nada más hay que justamente retomar que quienes sí de plano no, personas que ya tengan una enfermedad neurodegenerativa o que simplemente no tengan un estado de conciencia común, ¿no? O sea, que por ejemplo puedan estar en somnolencia o que puedan estar a lo mejor ya letárgicos, en coma, por ejemplo. O también bajo efecto de medicamentos. Y también esa es otra muy importante, ¿no? Personas que justamente estén medicadas, cuya medicación aplica a nivel psiquiátrico, a nivel cerebral,
baja su nivel de hipnotizabilidad porque por lo general algunos medicamentos psiquiátricos, la gran mayoría, afectan los procesos atencionales. De hecho, las personas que en algún momento lo han consumido pueden dar fe de esto, que se sienten como aletargados, como que de repente no aprenden, como que están leyendo y se les va la onda, ¿no? Entonces, justo personas medicadas psiquiátricamente, también desafortunadamente la hipnotizabilidad se va para abajo, ¿no? Entonces este también es otro subgrupo que posiblemente no se vea beneficiado de justamente la hipnosis. Sin embargo, si quitamos a este subgrupo, ¿no? De alteraciones cerebrales orgánicas puras, ¿no? O sea, una alteración cerebral que se puede evidenciar, y personas medicadas, el resto de la población, siempre y cuando sea abierta y esté voluntariamente adoptando las instrucciones de quien lo está guiando, puede ser hipnotizada. Bueno, haciendo nada más una énfasis ahí, no creo que se deba de excluir, y en algún momento platicábamos fuera del Sí, canal, sí. a este tipo de personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Si bien no pueden sostener la atención en algo, pero en el video previo habíamos hablado de que uno se puede sugestionar con lo que se le está diciendo, o uno mismo se puede Así es. autosugestionar. Entonces, ¿qué tan factible en este caso, en estas personas que no pueden mantener la atención, o que están en inconsciencia, o que están en un proceso de demencia como Alzheimer, puedan escuchar una plática, o que puedan tratar de llegar desde una grabación a estos estados del subconsciente y tener un efecto? Digo, a lo mejor en etapas muy avanzadas no, pero si hablábamos que desde anuncios, desde la radio, desde cualquier de lo que está en nuestro entorno, desde cuál aviso que está a nuestro alrededor puede influir en nuestro subconsciente, ¿sería factible? Digo, no sé si hay evidencia científica al respecto. Si no hay evidencia científica, desde otro punto de vista terapéutico podría tener un efecto. Sí, o sea, justo a lo que yo me refiero, y el panorama general es que en términos generales, estas son como las personas a quienes más difícil se podría hipnotizar, o que incluso simplemente no se podría. Pero justo en estadios iniciales, en estadios primarios, o cuando justo apenas la enfermedad empieza a dar sintomatología en ciertas demencias o neurodegenerativas, claro que sí pueden entrar, porque incluso hay estudios, por ejemplo, justo en pacientes con Alzheimer, en donde se utiliza la hipnosis, pero para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en estadios muy recientes, iniciales, donde todavía hay funcionamiento cerebral superior, con toda seguridad se pueden hipnotizar. Y ahora que lo comentas, recordé que hay un ensayo clínico aleatorizado de personas que están en terapia intensiva, bajo ventilación mecánica, y si bien puede cuestionarse si es hipnosis o no, con audios de autohipnosis disminuían el tiempo bajo ventilación mecánica. Obviamente estos estudios se tienen que replicar y se tienen que volver a hacer en poblaciones más grandes, pero al menos hay evidencia inicial de que incluso no es necesaria como tal la conciencia plena para poder utilizar este tipo de metodologías para traer bienestar a otros. Pero digamos, en términos muy generales, ¿sale? Simplemente muy generales, sí requerimos funciones cerebrales superiores para poder lograr este estado llamado hipnosis, y también requerimos la voluntad de la persona para poderlo hacer. Eso es algo, yo creo que muy importante, ¿no? Que la voluntad esté implícita, como un consentimiento de que la persona quiera hacerlo, de que si tiene a lo mejor una creencia ahí limitante de que la hipnosis no va a funcionar, de que me van a dormir, o está muy arraigada ahí alguna creencia, pues el efecto o la hipnosis no va a ser tan fructífera. ¿Es correcto? Así es, sí, o sea, no tenemos que entrar en campos teóricos, ni mucho menos tenemos que entrar justo en magia o demás. La hipnosis es quizá de los procesos más racionales que existen, es decir, requiere voluntad, requiere que sigas instrucciones y más nada. O sea, no ocupamos más. Requerimos una persona con voluntad que quiera vivir la experiencia, que quiera sentir los efectos y que además pueda seguir las instrucciones para lograrlo. San se acabó. Entonces, cuando una persona por X o Y razón dice, ¿sabes qué? Esto no sirve, o ¿sabes qué? Esto simplemente es pura charlatanería. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tenemos este retraso cultural en qué es la hipnosis científica, ¿no? Y la confundimos mucho con el teatro y demás, que difunden muchas ideas falsas, como lo hablábamos previamente. Pues sí, la persona tiene esas ideas. Es decir, ¿quién quiere ser hipnotizado si te van a decir que vas a ser una marioneta de otro?
absolutamente nadie. O sea, ni yo me dejaría, o sea, genuinamente. O sea, yo tampoco me prestaría a ser hipnotizado por alguien que dice que me va a controlar y que aparte ni me voy a acordar. Pero recordemos que estos son mitos, son falsas ideas difundidas por personas que desafortunadamente no tienen una buena formación en este ámbito. Entonces, las creencias de una persona, claro que limitan qué tanto la persona va a vivir la experiencia o qué tanto simplemente se va a cerrar y ni siquiera la va a permitir. Pero aquí es bien interesante. Hay un estudio en el cual se reclutaron más o menos 200 personas que no eran hipnotizables, que en las escalas de hipnotizabilidad salían muy bajos. Y entonces, ¿qué se les hizo a estas personas? Se les dio un curso de 2 semanas sobre qué sí es la hipnosis, con evidencia científica, por ponentes, por investigadores, médicos y demás, de qué sí es la hipnosis. Terminando el curso, el 80% de esas personas se volvieron hipnotizables. ¿Qué nos dice este estudio? Que no es de que tu cerebro no te lo deje o que haya cerebros más hipnotizables que otros, no. Significa que tanta información correcta tienes de qué es lo que estás viviendo y qué tanta voluntad tienes de hacerlo. Entonces, por ejemplo, tú en tu consulta, típicamente, ¿qué es lo que les comentas a los pacientes que te van a solicitar este tipo de herramienta? No es el único, digo, al final, pues si tienen una enfermedad, pues es también que se apeguen a ese tratamiento y veamos qué efecto tiene, ¿no? Pero tú, ¿cómo se los promocionas esta herramienta? Sí, yo siempre tengo una llamada previa con todos mis pacientes. O sea, antes de cualquier visita, yo primero los conozco por llamada y quiero saber exactamente qué quieren tratar, ¿no? Porque la hipnosis no es una panacea, no es un salva todo, no es un resuelve todo, no. La hipnosis tiene evidencia de dónde sí funciona y dónde de plano no funciona, a día de hoy. Claro, no estamos cerrados a que eso que ahorita no funcione, en un futuro con mayor investigación o con otra metodología pueda comenzar a funcionar, pero a día de hoy sí sabemos que todo tiene límites, es de aquí a acá. Entonces lo primero es conocer qué quieren trabajar, porque hay que también decirlo, muchas personas por mala información creen que la hipnosis es como magia, o sea que no quieren poner nada de su parte, que es como que voy, me acuesto, abro los ojos y ya estoy sanado. Ya me cambió la vida, ¿no? Sí, no, para absolutamente nada. No, o sea, requiero total voluntad y responsabilidad de la persona sobre su propia salud. Solo así se consiguen buenos resultados. Entonces eso es lo primero. Ahora, ya que me dicen qué es lo que quieren tratar, si es algo que yo sí puedo ayudarlos, entonces les explico. Mira, mi metodología funciona de esta forma. Tú vas a estar despierto, consciente, orientado, todo el tiempo vas a estar hablando conmigo, te vas a acordar de todo y requiero tu voluntad para tener acceso justamente a lo que tú estás queriendo trabajar. Si cumplo todo esto, con todo gusto puedo ayudarte. Y muchas veces sí me llegan a decir, entonces no es como estar dormido, o sea, no es como que me voy a perder. No, es que eso no es hipnosis, ¿no? O sea, vale, eso es otra cosa, pero hipnosis no es. Lo que yo hago no es. Y lo que se sabe a nivel científico de hipnosis no es tampoco. Entonces, así es como yo lo hablo con ellos. Ahí es donde yo resuelvo todas las dudas, que por lo general pues son los mitos que se conocen a nivel cultural, ¿no? Y ya una vez que entonces ellos dicen, entonces lo que yo voy a ir a hacer es esto, no es lo que yo pensaba, ellos ya deciden, ¿voy o no voy? ¿No? Porque a lo mejor si era alguien que buscaba una solución fácil, rápida y sin esfuerzo, pues se va a decepcionar, ¿no? Cuando se dé cuenta de que al contrario le pido todo el compromiso y responsabilidad sobre su salud para poderlo ayudar. Entonces, cuando ellos dicen, no, si era lo que yo busco, entonces ya empezamos su consulta. Ya posteriormente se agenda y ahora sí empezamos. Y entonces, en este contexto, ¿quiénes son estas personas que podrían entrar en hipnosis? Todo el mundo se podría hipnotizar con un profesional, obviamente. ¿O hay ciertas restricciones hacia la hipnosis? Sí, la hipnosis, como cualquier otra terapéutica, tiene sus criterios de inclusión y exclusión, donde sí puede entrar y donde no puede entrar. Entonces, todas las personas son hipnotizables. De hecho, se hizo un estudio en 2007 aquí en México, en San Luis Potosí, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde se evaluó a un gran grupo de personas, estudiantes, sobre todo adultos entre 18 y 71 años, para ver qué tan hipnotizable era esta población. Y lo que se dieron cuenta es que al menos en esta muestra, que al parecer sí era representativa como de la población mexicana, la gran mayoría de los mexicanos pueden ser altamente hipnotizables, ni siquiera moderadamente, sino altamente hipnotizables. Eso hace que puedan entrar con gran facilidad a este estado. Y esto se replicó en la gran mayoría de países. Estados Unidos, Suiza, por ejemplo, tienen los mismos resultados, que también sus poblaciones entran a hipnosis con gran facilidad. Entonces, ¿qué nos dice esto? Realmente antes se pensaba que las personas en general tenían igual una curva de normalidad, de que más o menos por ahí el 62% era moderadamente hipnotizable, los extremos muy hipnotizables y el otro extremo pues nada hipnotizable, ¿no? Hoy sabemos que no, parece que la gran mayoría de personas son muy hipnotizables. Entonces, toda persona con voluntad y apertura puede ser hipnotizable, de forma general, claro, pero toda persona con voluntad y apertura puede ser hipnotizable.
¿Y qué evidencia científica entonces existe de cuáles son los efectos a nivel cerebral, a nivel neurológico o a nivel de otros órganos, aparatos dentro de nuestro mismo cuerpo que puede tener la hipnosis? Pienso que la forma de poder demostrar esto y donde hay más evidencia es en dolor. En dolor, de hecho, el dolor fue lo que llevó a la hipnosis a ser reconocida como una terapéutica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque fueron los primeros usos que se le dio a la hipnosis de forma como tal terapéutica. Para, como ya lo mencionábamos en el capítulo anterior, para que James S. Dale pudiera realizar cirugías bajo hipnosis. Y que de hecho yo los invito a que busquen justamente cirugías bajo hipnosis en Google y demás. Y ahí van a encontrar que, por ejemplo, a día de hoy Italia es uno de los principales países que más realiza hipnosis en sus cirugías, sobre todo con pacientes, por ejemplo, que tienen alergia a los medicamentos o a los anestésicos utilizados. Ahí lo utilizan sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Este es donde hay más campo de investigación, en el dolor. Lo que sabemos es que esta matriz, esta neuromatriz del dolor, que son estas áreas que se activan cuando una persona percibe dolor físico, estas áreas se apagan selectivamente cuando una persona bajo hipnosis se le indica que dejará de percibir dolor. Es decir, la hipnosis tiene un correlato neuronal idéntico o que actúa exactamente con el área neuronal que procesa dicha información. En otras palabras, cuando yo le pido a una persona que deje de percibir, por ejemplo, color, el área cerebral que percibe el color se apaga. Cuando se le pide que deje de percibir dolor, esa área cerebral se apaga. Pero aparte es excesivamente selectiva y esto es bien interesante. Es como si el cerebro supiera específicamente dónde lo está codificando para poder cumplir con lo que se le está pidiendo. Cuando tú a una persona con dolor agudo le pides que deje de sentir dolor, que de hecho espero poder justo compartirles el video donde en el Congreso Internacional de Neurociencias lo demostramos frente a una gran cantidad de participantes, las áreas somatosensoriales primarias se apagan, pero se apagan. Somatosensoriales, ¿te refieres a aquellas áreas cerebrales en donde se está percibiendo e integrando el dolor? Así es, esta área cortical en donde es el punto final en donde llega esta sensación de dolor. Esa área a nivel de corteza cerebral se apaga. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso el propio cerebro deja de percibir el dolor. O sea, no es que la persona imagine que no se lo está percibiendo. No es que ella finja que no lo está percibiendo. Para nada. Su propio cerebro deja de percibir ese canal de información. Entonces, esto es en dolor agudo. Pero lo que hoy sabemos en investigación de dolor crónico, por ejemplo, es que el dolor crónico tiene un gran componente emocional, un gran componente límbico. ¿Y cuál es la estructura que más está relacionada con dolor emocional? Algo que a nivel cerebral, en la parte justamente en medio, debajo de la corteza, se le llama corteza cingulada anterior, ¿no? Esta parte está muy relacionada con el dolor crónico. Y cuando a una persona en dolor crónico se le dice que va a disminuir su dolor, el área somatosensorial no se apaga. La que se apaga es la corteza cingulada anterior. Entonces, sabemos que el cerebro es específico y selectivo para cumplir lo que se le está pidiendo a la persona, acorde a lo que el hipnotista o el profesional está indicando, sin que la persona directamente diga, sepa, tenga que tener un conocimiento previo de neuroanatomía. Nada, o sea, la persona ni siquiera posiblemente sabe que estas áreas están en su cerebro como compartimentalizadas. Simplemente el cerebro sabe exactamente cuál es el área que tiene que o activar o desactivar para cumplir con lo que están solicitando. Con la orden del terapeuta. Así es. Es maravilloso eso, ¿no? Y eso es espectacular porque lo que nos está diciendo, y esos estudios, espero ahorita podamos poner justamente aquí la imagen, lo que nos indican es que el cerebro responde exactamente al estímulo que se le está pidiendo en el área cerebral que codifica ese estímulo. Entonces, no es que sea algo imaginario, no es que sea algo que la persona simplemente está fingiendo o que está delirando, no. Está ocurriendo a nivel cortical, a nivel reproducible y objetivo, a nivel de neuroanatomía funcional. Una duda que me surgió ahorita que comentabas del antecedente de la hipnosis en cirugías, de la hipnosis ahorita en el dolor, ¿qué tanta diferencia habría entre el efecto placebo, que típicamente se conoce en medicina, donde a un paciente se le da una sustancia no activa, sin el fármaco como tal? La persona no lo sabe, que no se le está dando una sustancia, pero cree que va a tener un efecto en ella. ¿Qué diferencia habría entre la hipnosis
y este efecto placebo comparten similitudes desde el punto de vista a lo mejor de las zonas cerebrales en las que se activan, comparten el fundamento de que uno mismo lo cree, de que se sugestiona Ujú, ujú. a poder tener este efecto. Sí, de hecho eso fue justo una de las primeras críticas científicas que se le hizo a la hipnosis, ¿no? O sea, ¿esto es solamente efecto placebo o esto es algo diferente? ¿Cómo se estudia para saber si es efecto placebo o no? El efecto placebo está muy codificado por opioides endógenos. Es decir, el efecto placebo en dolor, específicamente el dolor, está sobre todo codificado por unas sustancias llamadas opioides. Por ejemplo, dentro de los medicamentos que actúan ahí está la morfina, que es de lo más conocido. Y estos opioides lo que hacen es que a nivel de sustancia gris periacueductal, que es un área cerebral que está justo debajo de lo que nosotros conocemos como cerebro, ahí se secretan en gran cantidad y bloquean, por así decirlo, la entrada del dolor. Es decir, a nivel de médula espinal va subiendo el dolor y ahí en la sustancia gris se bloquea. Tallo cerebral. Así es, en tallo cerebral, ahí se bloquea. Eso es lo que sabemos que pasa a nivel de placebo en dolor. ¿Cómo quitamos este efecto? A nivel de investigación, se le da a una persona un antagonista de los opioides, es decir, un medicamento que bloquea la actividad de estas moléculas. Ese medicamento por lo general es naltrexón. Entonces, este medicamento se les da a los pacientes que van a ser estudiados con hipnosis para dolor, se les da y aún así el efecto se conserva. ¿Eso qué nos indica? Que en realidad no está actuando un efecto placebo por dolor. O sea, como nosotros sabemos que es el efecto placebo en dolor, que es a nivel de opioides endógenos, no actúa. Es un mecanismo cortical, es decir, no está ni siquiera codificándose esto a nivel subcortical, a nivel, por así decirlo, inconsciente. Todo es a nivel cortical. Las estructuras que están modulándose son corteza, no son abajo. Es decir, no tiene ninguna correlación la analgesia hipnótica con analgesia tipo placebo. Cuando te manejas el término de dolor agudo y dolor crónico, en específico, ¿nos podrías dar ejemplos de qué padecimientos o enfermedades son en las que se ha visto un efecto terapéutico a través de la hipnosis? Sí, claro. Por ejemplo, dolor agudo, ¿cómo podríamos utilizar o implementar la hipnosis médica en dolor agudo? Supongamos que somos médicos que trabajamos en el área de urgencias y esto, por ejemplo, se ha hecho a nivel de Alemania. Estamos ahí en área de urgencias y de repente nos llega una persona que acaba de tener un evento automovilístico, un choque, ¿no? O una persona que se acaba de caer de un segundo piso. ¿Qué pasa? Esa persona trae un trauma físico directo. Puede a lo mejor tener una fractura de un hueso, puede tener a lo mejor alguna luxación de una articulación que está generando dolor físico. Sabemos que el tejido se dañó, entonces está una señal de dolor. Queremos ayudar, es decir, como médicos a lo mejor vamos a suturar, ¿no? Es una de las cosas que podemos realizar ahí. A lo mejor vamos a acomodar la articulación que se liberó. Entonces, ¿qué podemos hacer? En lugar de drogar a las personas y darles justamente una droga analgésica, lo que podemos hacer es meterlas en hipnosis, apagar el dolor y realizar el mismo procedimiento. Por ejemplo, justamente suturar a una persona bajo hipnosis. Se podría hacer sin ningún problema. Se ha hecho, de hecho, sin ningún problema. O, por ejemplo, acomodar una articulación luxada. De hecho, se sabe, por ejemplo, que en luxación de hombro, que es muy común, en realidad lo que limita que se vuelva a acomodar el hombro es la tensión generada por el estrés y el dolor generado por esa luxación. Es muy probable que incluso relajando a la persona solito el hombro regrese a su propio estado. Entonces, eso es, por ejemplo, dolor agudo, una aplicación muy inmediata, muy fácil de comprender, de donde podríamos utilizar hipnosis. Pero ahora, dolor crónico. Y ahí es donde entra quizá el mayor campo de investigación de la hipnosis. Personas cuyo padecimiento no es tratable mediante medicamentos que conocemos. Por ejemplo, personas con dolor por cáncer, ¿no? Personas que tienen cáncer tienen un crecimiento desregulado de un tejido en su interior y ese crecimiento desregulado genera justamente presión, tensión y dolor. ¿Qué pasa? Hay bastante evidencia científica de justamente utilizar hipnosis para, por ejemplo, pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de colon y pacientes con cáncer de tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, osteosarcoma y demás. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes? Son pacientes que no van a dejar su tratamiento con quimioterapia, radioterapia o algún medicamento biológico, no lo van a dejar. Pero aparte, no estamos utilizando hipnosis para curar el cáncer, que eso es algo que desafortunadamente algunos promueven. No, no, no. La hipnosis no es para curar el cáncer. Es para que esta terapéutica que estamos usando para tratar el cáncer con quimioterapia, radio, sea menos dañina a nivel de calidad de vida para la persona. Y menos doloroso. Así es, al sentirse mucho mejor en este camino.
Entonces, la persona a lo mejor, porque eso también se ha estudiado, pueden disminuir con hipnosis las náuseas post-quimioterapia, los vómitos post-quimioterapia y estos efectos nocivos que sabemos que los medicamentos llegan a tener. Entonces, la hipnosis se ha utilizado en estos pacientes para tanto quitarles el dolor como los efectos secundarios de la terapéutica que está tratando el cáncer. La hipnosis no trata el cáncer y a día de hoy no sabemos que lo pueda tratar, no sabemos que como tal lo pueda combatir, no sabemos. Es como un coadyuvante para disminuir esta sintomatología que es muy discapacitante. Realmente sin tener que recurrir a drogas que van a tener al paciente todo así. Así es. Con una sintomatología innecesaria, ¿no? En un momento dado. Exactamente. Entonces, lo que hace la hipnosis o donde entra en dolor crónico es justo en estos pacientes que tienen una enfermedad de base que está generando dolor. Sabemos que estos tumores generan dolor. No puedo tener al paciente a lo mejor tan medicado o incluso ya la medicación ya generó cierta resistencia, entonces ya no hay dosis que puedan generar el mismo efecto. Puedo utilizar hipnosis. Y a día de hoy no sabemos en realidad, más bien no hay evidencia de que el uso constante de hipnosis también genere resistencia, sino que por el contrario, se ve que el uso constante de hipnosis aumenta cada vez más el efecto terapéutico, es creciendo todo el tiempo, es aumentando cada vez más la eficiencia de la terapéutica. Algo que comentabas del dolor crónico que se asocia más a un componente emocional. ¿Querrá decir entonces que uno mismo en alguna enfermedad, no sé, cáncer por ejemplo, al saber que tiene cáncer le desencadena un sentimiento de angustia, depresión, de urgencia, de arreglar sus asuntos porque ya se va, que exacerba entonces este dolor y que lo hace puede ser resistente a toda esta terapia convencional? Así que no es. decimos que la quiten, ¿no? Que no estamos en contra de todo al eso, contrario. sino que entonces el componente emocional, como ya hemos venido hablando previamente, los pensamientos, las que te generan una emoción, y esta emoción te genera parte del dolor. No digamos que el dolor físico ahí está, pero que si tú le aumentas todavía un dolor emocional, entonces también la parte de la hipnosis podría tener un efecto a nivel emocional. Así es. De hecho, ahorita justo nos vamos con las enfermedades, por así decirlo, puramente emocionales, pero en cuanto al dolor crónico, tenemos enfermedades que no necesariamente son cáncer, que también tienen dolor crónico. Una de las más estudiadas en hipnosis, por ejemplo, es la fibromialgia, ¿no? Una enfermedad que a día de hoy todavía está muy estigmatizada porque tenemos mucho desconocimiento todavía. Parece ser que a nivel físico y orgánico tú estudias a una persona con fibromialgia y simplemente no hay nada alterado, todos sus estudios salen normales, pero aún así la persona percibe dolor y te dice que genuinamente está experimentando dolor. Ahí la hipnosis es altamente funcional. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es apagar esas áreas cerebrales que están generando la experiencia consciente del dolor. Entonces las disminuye para que la persona tenga mejor calidad de vida. A final de cuentas, a nivel corporal parece que en estas personas pues en realidad no hay nada alterado. Sin embargo, perciben dolor. Ahora, lo que sí hemos visto es que la fibromialgia está muy relacionada con eventos traumáticos en la infancia. Justo te iba a decir, ¿no? Hay una correlación ya asociada a la fibromialgia, como bien dices, no tiene una etiología, una causa identificada, biológica, orgánica, ¿no? Pero sí puede tener algo emocional, que yéndonos atrás en la persona, desde la infancia o en la adolescencia, hubo un evento detonante que le ocasionó, y actualmente vive mucha gente con fibromialgia, ¿no? Incluso hay un youtuber muy famoso en canal espiritual que ha hablado de ese tema, de que él padecía fibromialgia y que cuando cambió esa forma de pensar, esas emociones, desapareció la fibromialgia y era un atleta muy condicionado y que la condición de la fibromialgia le ocasionó que disminuyera esa actividad. Cuando cambió, nuevamente pudo hacer las actividades. ¿Ha pasado desde tu experiencia o desde la evidencia científica, por ejemplo, en estos pacientes con fibromialgia, que remita totalmente el dolor si es una cuestión emocional? Sí, solamente que el abordaje es distinto. Digamos, todo lo que he mencionado anteriormente es un abordaje que se le llega a denominar clásico o directo. Es decir, metes a una persona en el estado hipnótico e inmediatamente comienzas a darle la información que esa persona te pidió, que es la información con la que quiere vivir. Menos dolor, mejor calidad de vida, más energía, más capacidad para realizar sus actividades diarias. Eso se conoce como hipnosis clásica o directa. Este tipo de hipnosis es la que más se ha estudiado. De hecho, la gran mayoría de estudios a día de hoy están basados en este tipo de hipnosis. La persona en hipnosis
información que se le brinda, la persona la interioriza y la vive, ¿no? Es esto. Pero cuando ya abordamos problemas complejos, ya no nada más digamos dolor, sino ya estamos abordando como tal un padecimiento que afecta a la totalidad de la persona, ahí sí hacemos un abordaje distinto, ¿no? Al menos ahí lo que hacemos es ir a encontrar raíces genuinas de la emoción que está percibiendo la persona. No sé si ya se ha comentado previamente en el canal, pero de forma muy breve, una emoción es simplemente una reacción neuroquímica ante un estímulo. Entonces, la definición actual, al menos por investigadores como Antonio Damasio, es que el estado emocional y la emoción como tal surge de cualquier estímulo ambiental al que el cerebro reaccione. Se acabó. Ahora, el sentimiento es el hacer consciente esa reacción, esa reacción neuroquímica que ocurrió. ¿Y cómo se hace consciente? Justo sintiéndola y localizándola en alguna zona corporal. Entonces, muchas personas, por ejemplo, cuando experimentan tristeza, sienten a lo mejor un hueco en el pecho o una presión en el pecho. Algunos se dan en el estómago, otros se dan a lo mejor en la cabeza, otros se dan en el cuello, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se localice, a eso llamamos sentimiento. Para pronto, sentimiento y síntoma es lo mismo. Es una experiencia subjetiva de una persona que tú no notas hasta que la persona te la comunica. Es su interpretación y su percepción muy personal. Así es. De hecho, es lo más privado. Y varía de persona a persona. Así es. Entonces, para pronto, sentimiento y síntoma es exactamente lo mismo. Es una percepción subjetiva que la persona tiene acorde a su interpretación del estímulo y que es totalmente privada. La única forma de yo poder acceder a ella es que la persona me lo comunique. Entonces, lo que hacemos es que, entendiendo esto, que sentimiento y síntoma en realidad parecen ser sinónimos, lo que hacemos en hipnosis es tomar ese sentimiento o ese síntoma e ir a entender no nada más cuál fue la gota que derramó el vaso, sino incluso cuál fue la primer gota que comenzó a llenar ese vaso que ahorita está desbordado. Y entonces la persona, a grandes rasgos, tiene la oportunidad de quitar esa primer gota, o sea, sanar esa primer gota y volver a revivir o reexperienciar justamente el mismo evento, pero sin esa emoción que en este caso estaba generando un estado patológico o un estado inconveniente en la persona. Entonces, así es como justamente se realiza el trabajo. Está bien. Pero justo en problemas ya digamos complejos, en problemas que no estamos hablando de que es una situación que acaba de ocurrir, ¿no? Es una situación más bien que se viene cultivando, generando a través de meses, años, incluso décadas, y de repente explota en algo que nosotros denominamos síndrome o enfermedad. Entonces quiere decir, bueno, ya hemos hablado que muchas de las enfermedades son psicosomáticas y que vienen de pensamientos generados, creencias desde otras etapas tempranas de la vida y que te podrían estar desencadenando un síntoma, una enfermedad. La hipnosis entonces nos puede regresar directamente, tú lo decides como terapeuta o hacia el profesional de la salud, decir, vas a cierto evento que te generó un daño. ¿Cómo es este proceso? Sí, lo voy a describir de forma muy general porque no me gustaría que desafortunadamente esta información cayera en manos de gente no preparada, ¿no? Porque eso también es algo muy importante. Siempre ustedes como pacientes tienen que acudir con personas muy bien capacitadas y ustedes están en todo su derecho de pedirles sus licencias, sus estudios que avalen que están capacitados. Te lo voy a explicar de una forma muy general, ¿vale? Así debería de ser siempre, creo, Idealmente. ¿no? ¿Sí? Idealmente, sí. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que yo entiendo muy bien los postulados, por ejemplo, de la investigadora, la doctora Loftus. La doctora Loftus habló mucho sobre la implantación de falsas memorias, ¿no? Que de hecho es uno de los problemas que ocurren cuando un profesional no capacitado utiliza hipnosis. Las falsas memorias se pueden incluso incrustar sin hipnosis, o sea, no es necesaria la hipnosis para la incrustación de falsas memorias, pero la hipnosis lo potencia mucho, hace que sea más fácil. Entonces, esto sí es un problema real, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo un abordaje en el cual queremos encontrar una causa genuina ante un problema, muchas veces, claro, que la persona revive ciertas experiencias donde la misma emoción está vinculada. Nosotros sabemos que a nivel cerebral los recuerdos se vinculan muchas veces justamente con la emoción con la que están unidos. Entonces, misma emoción une varios eventos donde estaba la misma emoción. Entonces, lo que hacemos justamente es ir a entender, pero ¿cuál fue el primerito? O sea, ¿cuál fue justamente ese primer evento donde la emoción se hizo consciente, se hizo presente? Y desde ese evento, la persona tiene la oportunidad de reestructurarlo a la forma en que la persona quiere, no a la forma en la que yo quiero. Rastrear hasta que el paciente recuerde la primera vez que sintió eso, ¿no? Por así decirlo. Rastrearlo monitoreado por el terapeuta. Así es, pero con muchísimo cuidado.
¿Por qué? Porque es bien fácil implantar falsas memorias. ¿A qué te refieres para la audiencia con implantar? Así es. Falsas A lo que me memorias. refiero es que durante este proceso, donde la persona está rememorando, porque está realmente recordando cosas que sí vivió y que la persona está diciendo, sí, yo me acuerdo que esto sí lo viví, que tú como terapeuta le digas, ahora haz esto en el recuerdo. O sea, que en el mismo recuerdo tú quieras meter información tuya a la mente de él. Eso no se hace. Eso está completamente contraindicado. Para empezar, no sirve. Y la otra es que sí genera consecuencias nocivas porque ahora chocan dos memorias que son muy parecidas, pero puede generar confusión en la persona de cuál es la verdadera. La que yo recordaba o esta nueva más reciente, más emocional, que está compitiendo con la otra. Eso no se hace. Eso no se hace. Entonces el terapeuta lo que hace es guiar al paciente para que se hunda en su propio interior y pueda sacar de ahí él sus propios recursos Así es. desde su libre albedrío y desde su voluntad, Tal cual. y ya después tú ya nomás le ayudas a implantar algo que él mismo hace salir de su interior, Así es. nada más. Tal cual. O sea, el terapeuta no tiene en ningún momento, el médico no tiene en ningún momento por qué solucionar los problemas del otro. No, ni decirle cómo, ni decirle yo haría esto. No se trata de eso. Es a lo que decías al principio, que a lo mejor yo soy alcohólico y voy contigo y vengo, hazme una terapia de hipnosis de tal manera, Que se me... tú ponme lo que quieras, siémbrame lo que quieras, la cosa es que una hora después yo ya no soy alcohólico. Así Eso no es. No, para nada. No, Pero eso es- mucha gente tiene esa falsa idea, esa falsa información Así de es. que la hipnosis es eso y no es así. Incluso yo desafortunadamente lo he visto en personas que se dedican al campo, ¿no? Y se los explicas y le dices, es que lee pues de menos las investigaciones de Loftus, ¿no? Sobre justo la implantación de falsas memorias. Porque eso no se hace. Justo genera mucho caos a nivel interno de la persona. Entonces eso no se hace. Lo que se hace es que la persona solita, como bien lo dijo el padre, tenga la oportunidad de ella solita ir a encontrar las causas reales de su problema, ella solita decidir cómo va a solucionarlo y ella solita colocar su nueva información con lo que va a solucionar ese problema. Y el terapeuta nomás lo va acompañando Solo acompaña. en el proceso. Así es, solo Y acompaña. fortalecerle las cosas que ella misma va Así decidiendo. es. Tú nada más se las fortaleces y Orientas y diriges. O sea, tú lo que haces, Eso es maravilloso. o el terapeuta es, bueno, identificaste la raíz del trauma, ya hablamos del problema. Entonces, una vez que ya lo identificas, tú le comentas al paciente qué es lo que harías para modificarlo. Algo así, Ajá. algo así, Ok. ¿no? O sea, por eso no quiero ser tan específico, pero algo así. O sea, la persona una vez que ya encuentra el origen, la persona aparte cuando encuentra el origen todo le cuadra, todo le empieza a cuadrar. Porque de hecho escuchaba que en un video anterior mencionabas justo esta asociación entre estímulos que no tiene nada que ver, pero que como estaban en la misma escena, de repente, no sé, la persona empieza a ver un color que estaba en la misma escena y se siente aversiva ante el color, o un ruido que estaba en la misma escena y se siente aversiva ante el color. Entonces, ¿qué pasa? La persona de repente cuando está justo en la escena que tiene todo que ver con su problema, dice, ya entendí por qué le tengo miedo a tal, ya entendí por qué respondo a tal forma, ya entendí por... Le cuadra todo. sus fobias, sus aceptaciones y sus rechazos. Así es, sin que yo le diga absolutamente nada, la persona le cuadra Ya todo. identificó. O sea, quiere decir que en este proceso de hipnosis puedes hasta recordar cosas que no estabas tan conscientes que había a tu alrededor. Por ejemplo, ¿no? Yo tal vez tengo un evento en la infancia y recuerdo el estímulo o lo que pasó en ese momento, lo que yo consideraba con el trauma, pero yo no era consciente de lo que había a mi alrededor. ¿Es posible entonces a través de hipnosis poder recordar el color de la pared, Sí. los objetos que estaban Sí. con La tanto cantidad de detalle? libros que están en ese librero. Sí, sí, con bastante detalle. No pleno, porque no siempre es pleno, pero sí con bastante detalle. Pero vuelvo a lo mismo. Siempre y cuando el protocolo y el proceso se haga de forma neutral. Es decir, Tú no lo dirijas no hacia quiera eso. yo forzar encontrar mi respuesta. Y esto es una de las críticas más grandes que tiene incluso la psicología. El hecho de que los propios modelos buscan replicarse. Es decir, un mismo padecimiento acorde a la corriente psicológica que lo vea, va a encontrar diferentes causas y las encuentra. ¿Por qué? Porque el propio modelo se replica a sí mismo. Aquí yo no me baso en ningún modelo, en ninguna teoría, en ningún postulado. Yo lo que hago es básicamente permitirle a la persona que solita, ella, vaya a entenderse a sí misma, por así decirlo, es una terapia de introspección profunda.
La persona solita se entiende a sí misma y solita decide qué va a hacer al respecto, solita. Pero sin en ningún momento decir, es que mira, Freud dijo que si tienes este problema seguramente es por un abuso. No, jamás. Eso jamás. ya es una creencia. Eso es Sí, exactamente. y ya tú mismo Ya estás es- implantando ya es ahí a lo implantar así, una creencia. Así de fácil se implantan falsas creencias. Sí, Así sí. de fácil. Por eso es que no se hace de esa forma. Y ese es el gran problema que tuvo la hipnosis en los años 80 y 90, que como era muy utilizada por el psicoanálisis, implantaban muchos falsos recuerdos. De hecho, eso llevó a los tribunales. O sea, las personas que eran tratadas por psicoanalistas que utilizaban hipnosis, como el psicoanálisis tiene una gran fijación con lo sexual, buscaban forzosamente eventos Alguna relacionados causa. con la sexualidad. Entonces encontraban de repente, pero implantaban más bien, que casi todos eran abusados sexualmente en la infancia. Entonces eso llevó a tribunales y muchas personas estuvieron injustificadamente en la cárcel y muchas familias fueron destruidas. Y cuando se hizo un análisis objetivo, sin estar guiando de esa forma a la persona, más bien forzándola a que se cumpliera tu deseo acorde a tu modelo psicológico, pues no había nada. Entonces, así de fácil y así de delicada es la hipnosis. La hipnosis, cuando hacemos este tipo de trabajo, no puede estar en ningún momento dirigida por mis creencias o por lo que un gran psicólogo o terapeuta médico haya dicho. No. Cada persona tiene una historia única, irrepetible y particular, y hay que entender cada historia acorde a lo particular y lo individual que una persona interpretó y vivió. Entonces, así de fácil, como ahorita lo vimos, es del delicada la hipnosis, ¿no? O sea, desafortunadamente cuando se realiza por profesionales no capacitados, sí puede hacer daño. O sea, y eso es algo que sí se tiene que decir. Prácticamente esto, para la información, para que la gente lo entienda, de alguna manera esto que se está hablando ahorita, que el doctor está explicando, está aclarando, está enseñando lo que es la verdadera hipnosis. El terapeuta abre a la persona hacia sí misma para que encuentre sus recursos desde sus experiencias, desde sus creencias filosóficas, religiosas, familiares o de tribu, de nacionalidad, pero que encuentre la persona misma su propia respuesta, y ya nada más el terapeuta lo que hace es reforzar eso que él mismo, que el paciente decide. Así es. Y ayudarle a anclarlo él mismo. Así es. Esa es entonces la verdadera hipnosis. Esa es la y eso hipnosis. cambias totalmente el panorama de estos conceptos que tanta gente tiene, y inclusive dentro de la religión y dentro de tantas cosas tontas que no son la hipnosis, ¿no? Sí, o que sea, son creencias. Así es. O sea, el verdadero trabajo ya a nivel emocional es lo que el padre acaba de mencionar. Es que la persona se abra hacia sí misma, voltee a verse a sí misma, deje de voltear hacia afuera, se ve a sí mismo, encuentre sus propios recursos, encuentre sus propias herramientas, las utilice y note él solito que esa decisión de tomar sus propias herramientas y recursos trajo un cambio. Entonces, eso es lo que se hace a grandes rasgos, claro, ¿no? Y repito, todo esto se logra cuando la persona que lo está utilizando no tiene un método que quiera replicar, no quiera ir a buscar algo forzosamente, no esté buscando que la persona le cumpla a él su creencia, le cumpla a él su principio, sino que al contrario se abre a entender, a comprender. Que el paciente me demuestre que soy muy buen terapeuta. Sí, no. Claro, claro, al final Es el ego, ¿no? el fruto va a estar ahí, ¿no? Se va a demostrar. Y entonces, ¿para qué padecimientos? Ya nos hablabas algunos agudos, crónicos relacionados al dolor. ¿La hipnosis podría trasladarse a cualquier tipo de padecimiento o no a todo? ¿Es una cura como tal? ¿O es específica para el dolor que sí remita, el dolor de manera permanente? ¿Nos podrías hablar y esclarecer un poquito al respecto? Claro, de hecho, en un metaanálisis reciente sobre dolor musculoesquelético y neuropático en la hipnosis, lo que comprobamos al fin es que se requieren mínimo 8 sesiones de hipnosis para que el efecto en dolor sea prolongado en el tiempo, para que a los 2 años se mantenga el mismo efecto. Eso es algo muy interesante. Perdón, 8 sesiones, ¿en cuánto tiempo? 8 sesiones. Hacen conexiones neuronales. Justo para allá. Por fuerza, Sí. las 8 sesiones van a hacer que las conexiones Sí, neuronales se vuelvan estables para que el paciente pueda continuar Así es. como autosostener eso ya desde su sistema neuronal. Así es que de hecho esa es otra cosa bien interesante. O sea, van a saber quién, por ejemplo, sabe utilizar hipnosis científica y quién no,
porque quien sí sabe no te va a decir que en Con una sesión ya estás curado. No, jamás. O sea, quien sabemos cómo funciona el cuerpo humano, sabemos que con una sesión no se genera un hábito. Bueno, porque todo va desde el efecto que tiene a nivel neurológico, a Así nivel es. cerebral, ¿no? Así es. Y ya sabemos Yo que creo como que principalmente a nivel neuronal. a nivel neuronal. Es lo primero. Sí. Recordando que el cerebro es como toda una circuitería que está interconectada y que hablábamos de que ya hay hábitos muy Ujú. arraigados, creencias muy arraigadas, y quiere decir que estas conexiones neuronales son muy, muy fuertes. Ujú. Para nosotros, desde el punto de vista de hipnosis, entonces podría decir que esas conexiones que están muy fuertes se vayan debilitando. Si queremos quitar esa creencia, si queremos quitar ese pensamiento, bueno, más que el pensamiento, la creencia, Los para códigos tener otro energéticos. es crear nuevas conexiones, Sí. lo que se conoce como plasticidad Así es. neuronal, pero eso ya se ha visto que sí tiene un tiempo en específico, Así es. que son aproximadamente en 3 semanas tú puedes adquirir un nuevo Nuevo hábito. hábito. Y 8 sesiones, bueno, me imagino que también tiene que ver con todo este remodelamiento a nivel cerebral. Así es. De hecho, por ejemplo, hay un estudio muy bello que se llama Epigenética en el dolor. Nada más Hipnosis. para hacer un paréntesis, ¿nos puedes recordar Claro. qué es epigenética? La epigenética es lo que actualmente entendemos por genética. Antes se creía que la genética era un sistema cerrado que nunca cambiaba y que con la genética que nacías, la genética con la que te morías. Eso era la creencia cuando recién empezamos a estudiar genética. A día de hoy lo que nos damos cuenta es que realmente el código genético es un código abierto en el cual los estímulos ambientales, incluidas las propias decisiones de la persona y con qué se relaciona, van a activar o desactivar, activar o apagar ciertos genes, y estos genes se pueden incluso heredar, ¿no? Entonces la epigenética es cómo se modifica la genética acorde a la experiencia vivida. A la influencia del adentro hacia afuera, los aspectos internos de la persona en el ADN Ujú. y los aspectos de la afuera hacia adentro. Así es, Entonces el ADN se modifica. se modifica. Así es. Bueno, Entonces, en este sí. estudio de epigenética del dolor con hipnosis, lo que se dio cuenta es que cuando a una persona la hipnotizas y la dejas ahí 1 hora bajo un protocolo que se llama Mind Body Healing, en 1 hora se activan aproximadamente 46 genes nuevos, ¿vale? Ahora, si tú vuelves a hacer el trazo en 24 horas, se activaron más o menos 154 genes. Cuando se hace la regresión ontológica para entender cuál es la relación de estos 54 genes, o sea, en qué actúan, para qué están, nos damos cuenta que la enorme mayoría están relacionados con efectos antiinflamatorios, neuroprotectores y de neuroplasticidad. Entonces, lo que entendemos, o al Y menos regenerativos. lo Sí, que- de regenerar. Por eso se dan Así es. muchas veces las curaciones físicas, ¿no? Así es, entonces lo que entendemos es que no estamos hablando otra vez de magia. Lo que estamos entendiendo es que cuando una persona es correctamente bien tratada con hipnosis, a nivel genético va a tener cambios que se van a expresar en tarde o temprano a nivel orgánico. Sí. Entonces, de esta forma, la neuroplasticidad lo que va a formar es justamente nuevas formas de actuar, nuevos tractos unidos ahora por esta experiencia que surgió dentro de hipnosis. No, pues es que hay mucha evidencia que ya respalda todos los efectos de cómo actúa a nivel genético, ¿no? La epigenética que nos comentabas, que no solo se queda en que pueda activarse, prenderse genes, sino que también ya estos genes codifiquen hacia lo que llaman proteínas y Ujú. tengan un efecto a nivel biológico, ¿no? Entonces nos estabas comentando que son enfermedades en las cuales tienen un fundamento emocional nada más hacia la hipnosis, o hacia qué otras enfermedades se puede dirigir la hipnosis y a qué otras no. Yo pienso que aquí podría ser una ligera crítica justamente quizá al campo de la psiquiatría y sin caer tampoco en violento ni mucho menos, pero tenemos que entender que mucho del campo de lo mental no necesariamente es cerebral. Para eso está justamente las enfermedades cerebrales, ¿no? Pero tenemos una subclasificación de enfermedades mentales. A pesar de que a día de hoy lo que se sustenta en los grandes medios de difusión de neurociencia es que mente y cerebro son lo mismo, aún así seguimos subclasificando enfermedades cerebrales y enfermedades mentales, ¿no? La revisión Umbrella que ocurrió en 2024 sobre la teoría de la serotonina con la depresión y que destruyó por completo esa teoría, digo, era justamente lo que se basaba el uso de antidepresivos y demás. Doy este contexto porque la hipnosis sabemos que puede actuar muy bien en enfermedades mentales,
es decir, que están relacionadas con la emoción, la parte afectiva, la cognición, la parte del pensamiento de la persona y claramente la parte del comportamiento, porque estos tres siempre están interrelacionados, tanto emoción, pensamiento, comportamiento están muy relacionados. Entonces, sabemos que ahí puede utilizarse muy bien la hipnosis, siempre y cuando, como lo hemos comentado y repetido, por un terapeuta bien formado, por un médico bien formado y con la intencionalidad siempre de ayudar a la persona y no de cumplir mis necesidades impuestas en la persona, ¿no? Eso siempre. Pero por otro lado, sabemos que al trabajar esa parte mental, va a haber un efecto biológico comprobable, va a haber un efecto orgánico. Entonces, lo que sabemos es que a día de hoy, si bien la hipnosis no es una panacea, porque también le falta mucha investigación en diversas áreas. Sí, entre ello lo que comentabas de la duración, la frecuencia, con qué técnica. Así Bueno, es. Y el desarrollo de más técnicas, porque fíjate, se tendría que aceptar que hay ciertos niveles que la hipnosis puede trabajar al 100%, aunque muchas veces no sea tan reconocido por la parte científica mecánica, a eso me refiero. Por ejemplo, el aspecto mental, el aspecto emocional. Pero sabemos, ahora es sabido, que todo pensamiento, sin importar su índole, es un código de energía que produce una conexión neuronal. Esa conexión neuronal manda ciertas órdenes a glándulas endocrinas, y se vuelve química en el cuerpo. Esa química en el cuerpo depende del tiempo y de las situaciones y del tipo de química, va a generar un síntoma. Primero a través de una emoción, la emoción es lo más sensible del síntoma, y luego el cuerpo va a somatizar esa frecuencia vibratoria. Entonces, si en un determinado momento la hipnosis, así como nos la va enseñando él, y la siguiente, que se sigue investigando, es muy probable que la hipnosis pueda tener un campo de acción muy profundo. Imagínate, si se logra cambiar, si se logra llevar al paciente para que él mismo cambie sus códigos sus códigos de información mental, va a cambiar sus conexiones neuronales. Al cambiar sus conexiones neuronales, va a cambiar su química sanguínea o su química corporal. Y si de pronto el terapeuta los monitorea para que esa persona desde sí misma empiece a generar una química regenerativa, reconstructiva, antiinflamatoria, pues se van a dar los aparentes milagros de curaciones físicas. Es lo que yo creo, es lo que yo veo. Sí. A lo mejor estoy equivocado, pero es la visión que en este momento me estás dando de una hipnosis responsable y bien llevada. Así es. De hecho, hoy hay un campo de investigación que es la psiconeuroinmunoendocrinología, que se dio cuenta de que estos tres sistemas aislados, pues en realidad son uno solo. O sea, ni el sistema nervioso se puede aislar del endocrino. O sea, consideramos los dos grandes mandamás del cuerpo, ¿no? Los grandes mensajeros. Endocrino u hormonal, ¿no? Así es, u hormonal. Y tampoco se puede aislar el sistema inmunológico, y de ahí tampoco se puede aislar el sanguíneo, y de ahí tampoco el cardiovascular, y de ahí tampoco del respiratorio. O sea, nosotros como médicos entendemos que compartimentalizamos al cuerpo para poderlo estudiar mejor, pero la realidad es que el cuerpo trabaja como un todo, jamás está disociado. Y de hecho, desde el punto de la definición de la salud, de qué es el perfecto estado funcional biopsicosocial, biopsicosocial, es una entidad, somos tres entidades. Generalmente desde la medicina únicamente nos centramos en la parte biológica, pero si es una unidad que tiene cada uno de estos aspectos relación entre sí, y no solo relación, repercusión entre cada uno de estos, si actuamos a nivel mental, psicológico, que es precisamente donde está actuando la hipnosis, tiene un efecto también a nivel biológico, porque ya vimos o ya nos explicaste que tienen ciertas áreas cerebrales, ciertos circuitos neuronales muy específicos. Entonces realmente podría recuperarse, y la enfermedad es todo lo contrario, ¿no? Que se pierde ese estado biopsicosocial. Si restauramos entonces ese estado de equilibrio a nivel mental, que tenga una repercusión a nivel psicológico y a nivel biológico a través de la hipnosis, no dudo que sí pueda ser una herramienta más que coadyuvante,
que se pueda ya en algún momento reconocer como una herramienta terapéutica en específico para cierto tipo de enfermedades. Claro, de hecho, o sea, a mí me gustaría que si aquí en algún momento este video llega a alguno de mis pacientes, ellos cuenten su experiencia, porque eso es lo que se ve. O sea, en realidad esa es como la comprobación fenomenológica, ¿no? Del resultado, entender qué pasó, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que cuando trabajas de esa forma y entonces te enfocas en la parte emocional, cognitiva del individuo, sus creencias y por lo tanto su comportamiento, de repente el propio individuo empieza a ver el mundo con otros ojos y te dice, es que lo que antes me enojaba, ahora ya no. Lo que antes me sacaba de mis casillas, ahora ya no. ¿Y eso qué pasa? Que como ya no te saca de tus casillas, pues respondes diferente, te comportas diferente y eso te lleva a resultados diferentes y eso posiblemente te lleva a mejor bienestar físico, mejor calidad de vida y todo eso sigue siendo como una justamente bola de nieve que va creciendo, 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 trayendo cada vez más bienestar. Y eso es al menos un comentario que yo recibo bastante de mis pacientes que sí terminan bien todo Pero su porque protocolo. el fundamento aquí es porque ya reconocieron que era la raíz que te estaba desencadenando Así es. todo eso. De Y hecho, que si eras un reactivo hasta a cierto evento, no sé, a que no me dijeran las cosas, por favor. ajá, Te lo digo desde experiencia personal, ¿no? O sea, yo indagando en mi infancia, el hecho de que no me dijeran por favor, yo ya lo sentía como un insulto, ¿no? Y me molestaba, me creaba enojo. ujú. Al reconocerlo, al identificarlo, que ya no me pidan por favor. Digo, bueno, ya no me genera ese estado de desagradable, incluso que te puede llegar a enfermar. Sí, de hecho, ahora que comentábamos eso, el objetivo de la hipnosis es que la persona se comprenda a sí misma, tenga una Exacto, que comprensión se profunda. autoconozca. Exactamente, por eso es que al final es una introspección profunda. Es la persona entendiéndose a sí misma, la persona ayudándose a sí misma. Pero aquí voy a decir quizá lo que más va a desalentar a nuestra audiencia. No todas las personas están preparadas en el mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿no? O sea, es al menos todo lo que ahorita hablamos, sí requiere que la persona en primer lugar reconozca por sí misma, sin que nadie se lo diga, que tiene un problema que tiene que abordar, ¿no? O sea, y no necesariamente requiero que le ponga una etiqueta, ¿no? Así de que yo necesito tratar depresión. No, no. Yo tengo una situación que tengo que trabajar. ¿Por Y qué? que quiero. Y que quiero. Exactamente. Es el segundo punto. Primero el reconocimiento Sí. y ahora el segundo punto es Sí. quiero tratarlo. Y quiero hacer lo que sea necesario para tratarlo, ¿no? Entonces, si yo tengo esos dos puntos, con todo gusto se le puede ayudar a una persona. Pero cualquiera de estos dos que falle, al menos bajo este protocolo, no se le puede A hacer. lo mejor habría un tercero que yo intercalaría entre el primero y el segundo, para volver al segundo tercero. Primero, saber. El problema. Segundo, entender. Y tercero, querer. Sí, ya lo entiendes. Sí, entonces justo quizá esta es la parte pues que a la audiencia a lo mejor la desmotiva un poco, porque vuelvo a lo mismo. Ahorita que lo decimos suena como fácil, ¿no? En realidad suena sencillo. La práctica no es sencilla. O sea, ya llevarlo a cabo no es sencillo, porque requiere mucho valor también. Requiere que la persona tenga la valentía de aceptar el problema y de afrontarlo, que no es confrontar, es afrontarlo. Requiero que también tenga la responsabilidad de decir, a partir de este momento yo soy el responsable de todas y cada una de mis acciones y mi salud va a depender de esa responsabilidad. Entonces, esas virtudes no se encuentran en las personas en el mismo momento, ¿no? Es muchas veces yo les digo a los pacientes, quizá ahorita todavía no las tienes, ¿no? No pasa nada. Pero ábrete al proceso. Así es, de en que algún empieces momento, a llenar los recursos. exactamente, en algún momento las tendrás. Cuando las tengas, regresas y verás que las sesiones fluyen totalmente diferente. Y eso sí ha pasado. De repente llegan conmigo y a pesar de que yo ya les expliqué lo que vamos a hacer, como que pues no la quisieron captar o se me disociaron y llegan esperando la respuesta mágica. Cuando se dan cuenta que no es mágica, pues simplemente no fluye la sesión, porque ellos mismos pues son ellos, o sea, ellos deciden si se bloquean, si te enseñan, si no te enseñan, si te muestran, si no. Entonces se bloquean, hablo con ellos y ellos me dicen, no, sabes qué, es que yo no pensé que fuera así. Ah, bueno. Seguimos hablando, seguimos Yo no dialogando. quería revivir ese evento, ¿no? Así es, o a lo mejor es que yo no quería aceptar que eso pasó, ¿no? Le digo, no pasa nada. O sea, a final de cuentas, no fue algo que yo te haya implantado. De hecho, yo ni siquiera lo sabía, ¿no? O sea, yo ni siquiera tenía idea de eso. Y ellos mismos te dicen, sí, no, pues yo nunca te conté ni nada. Ah, bueno. Pero sí reconoces que tú sí ya eres consciente desde antes de que eso había pasado. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces sí es congruente con tu historia, ¿no? Con tu historia antes de hipnosis. Sí, sí es congruente. Ah, bueno. No pasa nada.
tómate un tiempo, ¿sale? Y cuando tú decidas que ya es momento de afrontarlo, cuando tú lo decidas, regresas. Y sí, muchas veces ha pasado que regresan después de unos meses y no, hombre, la sesión fluye bien diferente. O sea, y todo se soluciona así. Pero obvio porque requiere que la persona primero tenga un trabajo interno de responsabilidad hacia mí mismo, ¿no? Y que, dicho sea de paso, no es una virtud muy difundida. Desafortunadamente no es una virtud que todos tengamos, ¿no? Es algo que se desarrolla, es algo que se tiene que trabajar. Y cuando las personas lo logran, espero que mis pacientes lo puedan comprobar por aquí, hay un cambio radical. Te agradecemos muchísimo esta plática que creo que ha sido magnífica desde Muchas el punto de gracias. vista de la evidencia científica, todo el respaldo que hay a nivel cerebral, los efectos que tiene, ya no los contaste, tiene efectos a nivel cerebral. Nos hablaste también de quiénes son las personas que se pueden hipnotizar y quiénes no, precisamente, que tengan esta disposición, la voluntad de hacerlo. Nos hablaste también de que tiene un gran impacto a nivel del dolor agudo, crónico, de quiénes son las personas que no se pueden también, aquellas que no pueden mantener un estado sostenido de la atención. Así es, así es. Y también nos hablaste de esto último, en donde sí tienen efectos a nivel psicológico, emocional y biológico, que no lo podemos ver como entidades totalmente separadas, sino en armonía, al igual que a nivel biológico, el sistema nervioso, endocrino, inmunológico y sanguíneo van en conjunto y en armonía con el resto de los órganos. Pues si te parece, acá abajo va a estar apareciendo la información de dónde te pueden contactar si alguien desde el punto de vista de paciente quiere tener una terapia contigo y que se puedan acercar a, pues a tratarse, ¿no? A tratarse, obviamente que se quiera, que quieran tener la disposición de hacerlo, que sepan que no es una cura milagrosa y tampoco lo estamos diciendo como lo hemos mencionado, que sí existe toda esta evidencia en donde respalda los efectos hacia ciertas enfermedades y que obviamente hay todavía mucho que estudiar en relación a la hipnosis. Sí, de hecho, me gustaría también mencionar que en 2004 o 2007, no recuerdo bien el año, pero el doctor David Spiegel hizo justamente un estudio en el cual mediante hipnosis evaluó qué tanto podía disminuir la secreción de ácido gástrico simplemente porque se le dijera esto en hipnosis. Y lo que encontró es que bajo hipnosis se puede disminuir hasta un 39% la producción de ácido gástrico. ¿Para qué sirven este tipo de estudios? O sea, ¿para qué nos sirven? Pues para darnos cuenta que este precepto de que la mente domina el cuerpo posiblemente sea cierto, nada más que no sabíamos cómo. La hipnosis es un cómo. Es una forma de hacerte entender que la forma en que tú interpretas el mundo tiene mucho que ver con cómo tu propio cuerpo también responde al mismo. Y esto no estamos hablando de nuevo de magia ni de mucho menos. O sea, este estudio está ahí y lo pueden buscar. Incluso si se puede aquí ahorita lo ponemos, ¿no? Para que puedan justamente encontrarlo. Sabemos que la forma en que interpretamos el mundo va a tener efectos reales, objetivables en nuestro cuerpo, y esa es una de las formas de medirlo. La otra es que hay metaanálisis, que quien esté dentro del mundo científico y quien no, sabe que son la máxima evidencia científica, al recurso de investigación científica al más alto al que nosotros como médicos y profesionales de la salud podemos acceder para justamente poder recomendar una terapéutica. Y hay metaanálisis de justamente hipnosis para depresión, hipnosis para ansiedad, hipnosis para trastorno de estrés postraumático, hipnosis para fibromialgia, para dolor, tanto agudo como crónico, en los cuales siempre por lo general el efecto cae en de moderado a alto. Es decir, el efecto que da la hipnosis para tratar estos padecimientos es de moderado a alto, y que dicho sea de paso, la gran mayoría de los métodos terapéuticos para tratar estos mismos padecimientos que se conocen en la sociedad caen en efectos de pequeño a moderado. Entonces la hipnosis cae del otro lado, de moderado a alto, nada más que no se conoce, ¿no? Nada más que no es tan difundido. Pero a lo que voy, es otra herramienta que si formamos correctamente a profesionales, les enseñamos hipnosis científica, que de hecho aquí está el libro de la Universidad de Oxford, en donde justamente se relata, ¿no?, toda la evidencia científica que hay al respecto de la hipnosis, y que digo, es un librote enorme lleno de muy letra chiquitita, ¿no?, de toda la información que hay a través de las décadas de investigación. Podemos entender que entonces la hipnosis no es esta magia, no es estas teorías de repente pseudocientíficas que buscan curar a
la humanidad con un chasqueo. No, así no es, ¿no? Y de verdad así no es, y por favor no caigan con esos profesionales. Lo repetimos, siempre vayan con profesionales muy bien formados. Ustedes tienen todo el derecho de solicitarles justamente sus estudios, véanlos, conózcanlos correctamente y no pongan en riesgo su salud, porque la salud es quizá lo más preciado que tienen. No me gustaría que Ni cayeran... su salud ni su mente. Sí, no me gustaría que cayeran en malas manos, no me gustaría que tampoco la hipnosis empiece a ser utilizada por alguien que tomó un curso de 2 días, ¿no? Y diga, ya soy hipnotista y ya puedo sanar al mundo, ¿no? Requiere su tiempo, requiere su estudio, sobre todo un estudio bien científico, bien objetivable, y pues que las personas en realidad puedan sacar muchos frutos de esto, ¿no? Se sabe que de hecho las personas que practican hipnosis no científica son los principales difusores de mala información y de mala reputación de la hipnosis, y que estoy totalmente de acuerdo en que de repente se reciban esas críticas hacia la hipnosis, pero porque la están realizando gente que no es profesional. Entonces siempre acudan con profesionales bien formados, muy éticos, muy responsables, como lo decía el padre, y que realmente puedan aportarles a su salud y no nada más aprovecharse de su salud, como desafortunadamente suele pasar. Yo lo único que yo, con lo que yo terminaría es, estaba viendo que, por ejemplo, una persona, digo porque sería muy interesante que ustedes vieran que no se contrapone con la medicina. No, jamás. Muchas veces, voy a poner un ejemplo, le dan a alguien un medicamento para X o Y padecimiento, pero esa persona, el medicamento no le hace efecto porque encuentra resistencias químicas y reacciones corporales dentro del cuerpo. Y esas resistencias químicas que no permiten que el medicamento haga su pleno y total efecto sobre la biología de la persona, es porque esa persona tiene estados mentales y estados emocionales que están generando esa química que se vuelve un muro ante el medicamento. La ventaja que yo aquí le veo a la hipnosis es que el terapeuta puede ayudar al paciente a que entre él mismo, quite esas resistencias mentales y emocionales y por su propio trabajo personal, llega un momento en que su cuerpo ya no genera esas resistencias. Entonces la medicina y los medicamentos empezarían a funcionar con un porcentaje mucho mayor de el efecto de sanación y de lo que tiene que hacer. Es una muy buena hipótesis y que digo, con la evidencia que tenemos, es posible, es muy posible, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho por el espacio, de verdad, muchas gracias. Algo que siempre les comento es que no juzguen sin antes primero haber realizado su investigación. Todo lo que publicamos va a estar dentro del video, todos los artículos también van a estar ahí en el video. Ustedes tienen acceso a ello, sobre todo quienes sean profesionales de la salud, saben dónde buscarlo, búsquenlo, o sea, simplemente cambien la primera I de hipnosis por Y, búsquenlo, busquen la información, leamos al respecto y notemos que es bien diferente la hipnosis científica de la hipnosis que se conoce, y que yo estoy de acuerdo que esta la supercritiquen, porque en realidad está mal, o sea, a nivel, ¿por qué digo mal? Pues porque difunde falsas ideas, genera mucha resistencia a la hipnosis terapéutica, y por el contrario siento que sí suele a veces aprovecharse de las personas, ¿no? Entonces usemos siempre hipnosis científica por profesionales de la salud, lean mucho por favor y pues creen sus propias también conclusiones, saquen sus propias conclusiones. Pues te agradecemos nuevamente infinitamente y esperemos que te tengamos otra vez a lo mejor profundizando más en este tema de hipnosis, que incluso se puedan traer testimonios para pues evidenciar todo este fundamento ya en algo más práctico y bueno, incluso algún video, ¿no? Que podamos mostrar después a la audiencia de los efectos, ¿no? A nivel del dolor ya muy objetivos, muy demostrables, pero bueno, ojalá en algún otro momento lo podamos mostrar. Muchísimas gracias. Claro que sí. Y pues si les ha gustado este video, denle like, déjenos abajo los comentarios qué les ha parecido el video, qué piensan ahora en relación a la hipnosis, tienen alguna duda, también intentaremos contestar a estas inquietudes que puedan tener y pues nos estaremos viendo en el próximo video.